sea, es como va a haber unas semanas que no va a haber clases, vamos a estar afuera. Vamos a hablar hoy no de Tanaj, sino aprovechar, sobre todo finalmente es Tanaj, pero hablar sobre un tema especial que es el luto que viene en las 3 semanas, que comienza a partir de este jueves que viene, el día Shiva Asar Betamuz, y que continúa hasta el Tisha B'Av, conocidos estas 3 semanas como las 3 semanas de Bein HaMetzarim, entre los estrechos, entre Shiva Asar Betamuz y Tisha B'Av. Vamos a tratar de profundizar un poco en el tema, ya que es actual. Así, información básica, Shiva Asar Betamuz fue el día que por primera vez Uvkea a ir, o sea, se rompieron las murallas de Jerusalén y pudieron los babilonios entrar a Jerusalén, y luego en Tisha B'Av es cuando lograron destruir completamente Jerusalén y Beit HaMikdash, hicieron un incendio donde se quemó el Beit HaMikdash. Entonces, por eso el luto empieza desde ese día donde por primera vez pudieron entrar, y todas las 3 semanas que duró el proceso de la destrucción hasta el quemar completamente el Beit HaMikdash. Esto desde entonces nos obliga a nosotros mantener cierto luto, ciertas reglas de luto, ya que con eso manifestamos la falta que nos hace el Beit HaMikdash. Obviamente el luto que llevamos hoy en día no es al nivel como debería de ser. Tenemos una prueba que no es como al nivel que debería de ser, porque la primera generación, o sea, la generación que vivió la destrucción, el luto de ellos fue mucho más fuerte. La Gemara cuenta que algunos de los Kohanim, Pirjei Keuná, los jóvenes Kohanim, estaban en una tristeza tan profunda, en una angustia tan fuerte al ver la destrucción del Beit HaMikdash, que no aguantaron y se echaron a las llamas, las cuales quemaron el Beit HaMikdash. O sea, realmente se puede decir que se suicidaron, se metieron al fuego para quemarse junto con el Beit HaMikdash. O sea, dijeron, ¿cómo vamos a poder vivir sin Beit HaMikdash? Creo que estamos un poco lejos hoy en día de ese nivel de tristeza por la falta de Beit HaMikdash. Yo no conocí una persona que se metió al fuego por la falta que le hace Beit HaMikdash, pero esto es una desgracia, no es es un nivel superior, al contrario. Esto significa el alejamiento de nosotros del nivel de vida que había cuando estaba Beit HaMikdash, y por no entender lo que realmente perdimos, por eso no estamos tan tristes. Nosotros nos cuesta hasta trabajo a veces llevar un día de Tisha B'Av como debe de ser, de decir todos los kinot. En algunos lugares dicen algunos párrafos escogidos de los kinot para terminar rápido, haciendo de favor a alguien que están diciendo los kinot. O sea, ¿por qué? Porque no lo sentimos. La verdad es que nos cuesta trabajo sentir esta tragedia, pero realmente lo que ocurrió con la destrucción del Beit HaMikdash es una tragedia para el pueblo de Israel. Si pudiéramos tener una idea del nivel en el cual estuvo Am Israel con Beit HaMikdash y compararlo en el nivel donde estamos hoy en día, entenderíamos por qué aquellos Pirjei Keuná se echaron las llamas. Y no solamente que entenderíamos por qué ellos se echaron las llamas, sino lo que no entenderíamos es aquellos que no se metieron al fuego. Nuestros sabios dicen que la queja o la pregunta, la gran interrogación sobre aquel acontecimiento de meterse al fuego no es sobre aquellos que sí se metieron al fuego, sino sobre cómo pudieron aquellos Kohanim que no metieron al fuego seguir viviendo, ellos que tuvieron la experiencia de vivir con Beit HaMikdash, cómo pudieron seguir viviendo una vez que el Beit HaMikdash se destruyó, cómo pudieron continuar la vida. Lo que no se entiende es a ellos que no se metieron al fuego, no a aquellos que sí se metieron al fuego. La Gemara de Masejet Baba Batra, Daf Samech Amud Bet, trae lo siguiente: Tanu Rabanan, Ksheharab Habayit Bashniya, cuando se destruyó el Beit HaMikdash por segunda vez, Rabu Prushin be Israel shelo lechol basar velo lishtot yain. Muchos de los Yehudim dejaron de comer carne y de tomar vino, dejaron completamente.
Dijeron, ¿cómo podemos nosotros tomar vino, el cual significa alegría, o comer carne, que es un placer, cuando Beit HaMikdash ya no está? נטפל להם רבי יהושע, אמר להם בניי, מפני מה אי אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? Rabbi Yoshua se les acercó y les dijo, mis hijos, ¿por qué no comen carne y toman vino? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח ועכשיו בטל? Vamos a comer carne que antes fue sacrificado, ofrecido sobre el mizbeach y que ahora ya no está el mizbeach, y nosotros vamos a seguir comiendo carne. O sea, no podían comprender de cómo se puede continuar la vida normal sin tomar en cuenta ese cambio tan drástico que le ocurrió al pueblo. נשתה יין שמנסחים על גבי המזבח ועכשיו בטל, el vino que lo estaban virtiendo antes sobre el mizbeach y ahora ya no está, vamos a seguir tomándolo. אמר להם, les dijo Rabbi Yoshua, אם כן לחם לא נאכל, שכבר בטלו מנחות. Si es así, pan tampoco vamos a comer, porque también se habían puesto pan sobre el Beit HaMikdash. אמרו לו, אפשר בפירות? Dijeron, ok, tienes razón, dejamos de comer pan, vamos a comer pura fruta. אמר להם, פירות לא נאכל, שכבר בטלו ביקורים. Les dijo, fruta tampoco, porque ya no hay las primicias que antes traían el Beit HaMikdash de las frutas. אמרו לו, אפשר בפירות אחרים? Dijeron, bueno, vamos a comer aquellas frutas que no son parte de las 7 especies especiales de Israel, que de ellos se trae bikurim. Vamos a comer manzanas, naranjas. אמר להם, מים לא נשתה, שכבר בטל ניסוך המים. Les dijo, pero agua, ¿cómo van a seguir tomando? Porque agua también se estaba virtiendo sobre el mizbeach. Todos los días de Sukkot se hacía Nisuch HaMayim, una gran fiesta que había en Beit HaMikdash, de tal modo que dicen estos sabios que aquel que no vio la fiesta de Simchat Beit HaShoevah en Beit HaMikdash no vio una fiesta en su vida. No vio, jamás en su vida vio una fiesta. Todo lo que hemos visto es nada a comparación de lo que había en Beit HaMikdash. Todo alrededor del Nisuch HaMayim, de vertir el agua sobre el mizbeach. ¿Cómo vamos a tomar agua? Les dijo Rabbi Yoshua, Shatku, dice el Agmar. Entonces ahí se quedaron callados porque ya sin agua no entendieron que no van a poder seguir viviendo. Amar lahem, entonces les dijo, Banai, Bogo amar lahem, vengan, escuchan y lo que les voy a decir. Sheloli tabel y efshar. De no llevar ningún luto no se puede, porque significa entonces que estamos ignorando lo que es realmente el cambio y la pérdida que hemos perdido, porque una persona que realmente siente pérdida no puede pasarlo como si nada fue. Entonces, a fuerza tenemos que estar manifestando nuestro luto. Pero también ir al extremo de un luto exagerado tampoco podemos, porque la Torah nos pide seguir viviendo. La vida no debe de parar, debemos de continuar. O sea, no se puede tampoco decretar decretos que no se va a poder cumplir. Si queremos ir al extremo de todo lo que hemos perdido, dejar de disfrutarlo, entonces realmente es dejar de vivir. Sino así dijeron Jajamim, hay ciertas reglas que debemos de llevar de luto. Cuando uno pinta su casa debe de pintar, pero dejar una parte sin pintarla, como una demostración de la destrucción de Beit HaMikdash. Debe ser amá, como medio metro por medio metro frente a la puerta. Y cuando se casa una persona, se le pone un poco de ceniza encima de la cabeza, demostrando la ceniza que se quedó de Beit HaMikdash. Rompemos una copa a la hora de la jupá, rompemos un plato a la hora del compromiso. Todo esto es para demostrar que hay algo destruido, que no, las cosas no están completas. Me acuerdo hace años, leí en el periódico, de uno de los importantes comerciantes de Israel, que posteriormente se hizo un gran político, se llamaba Rabbi Avrom Shapira. Él era dueño de los Shtijei Carmel, no sé si conocen los tapetes que hacen en Israel, se llama Shtijei Carmel, es una fábrica muy grande de tapetes. Entonces, y él era un hombre Hasid, religioso, como debe de ser. Posteriormente se hizo Haber Knesset de parte de Aguilar Israel, pero entonces no estaba en la política, estaba en el puro comercio. Entonces salió en el periódico que él estuvo de negocios en Alemania,
estaba negociando ahí con un gran comerciante alemán, y era justo el día de víspera de Tisha B'Av. Y de repente se dio cuenta que ya era la hora de que entró Tisha B'Av. Estaban todo el día negociando y viendo que la hora ya era la Shkia, o sea, ya empezó la noche de Tisha B'Av, y dijo, perdón, pidió una disculpa, tengo que llevarlo mi tradición. Bueno, está bien, se va, se quita los zapatos, se sienta en el suelo y empieza a decir Megilat Eijá, y lo dice con toda la tonada de Megilat Eijá, con lágrimas en los ojos, llorando. El Señor se queda ahí bastante sorprendido. ¿De qué se trata? Espera hasta una hora hasta que termina, luego le pregunta, ¿por qué lloras? ¿Qué pasó? Dice, estoy llorando por nuestro templo que lo destruyeron. Dice el otro, yo la verdad veo todos los días CNN, ver noticias, y no me acuerdo que se ha destruido últimamente un templo. Dice, todavía le dijo, el templo mayor de Jerusalén. Yo no me acuerdo que he visto, o sea, ¿de qué estás llorando? Dice, no pasó ahora, pasó hace 2000 años. Dice, hace 2000 años y todavía estás llorando por ello. Le dijo Rabbi Abraham Shapira, un pueblo que no llora por su pasado no tiene futuro. Y esto es la cosa que ha mantenido a nuestro pueblo, esa capacidad de recordar de dónde venimos, y es lo que nos da la fuerza para tener la esperanza para que el día de mañana vuelvan a regresar las cosas. Nuestro futuro depende en la disposición nuestra de tener presente el pasado y tenerlo presente de tal modo que pueden hasta salir lágrimas de los ojos. Aquel que no está en el nivel de poder derramar lágrimas por el Bet HaMikdash no va a tener el mérito de verlo reconstruido. Así dice la Gemara. Kol hamitabel al Yerushalayim zoche veroe besimchata. Solamente aquel que está en luto por Jerusalén es el que va a tener el mérito de ver su alegría. Pero ¿dónde estamos nosotros? Lamentablemente, no estamos suficientemente conscientes de lo que hemos perdido. Decimos, Anima Amin, Bemunash Leimá, Beviat HaMashiach, etcétera, etcétera, pero ¿qué tanto realmente estamos en plena fe en esto? ¿Y qué tanto estamos dispuestos el día de mañana, cuando viene Mashiach, ir con él a Jerusalén? El siguiente cuento lo va a demostrar. Dice sobre Rabbi Nachum Chernobyl. Rabbi Nachum Chernobyl estaba acostumbrado a ir mucho de viaje, iba de pueblo en pueblo a hablar con la gente. Una vez se quedó en un pueblito allá en Europa, en Stetl, en la casa de un yehudí simple. El yehudí tenía una granja, tenía muchas gallinas, muchos borregos, y se quedó por un par de días con él. Entonces en la noche Rabbi Nachum Chernobyl tenía la costumbre de decir Tikkun Hatzot. ¿Qué es el Tikkun Hatzot? Es una tefilá que dicen la gente de nivel, los Mekubalim, cada medianoche, exactamente a medianoche, a la Hatzot Alayla, se siente uno en el piso, quitando los zapatos en el suelo, como si fuera en luto, como Tisha B'Av, diciendo esta tefilá de Tikkun Hatzot, pidiendo para que venga la Geulá, llorando por el Jurban, pidiendo por la Geulá. Rabbi Nachum Chernobyl era de estos que cada noche lo hacían, esta tefilá. Pues a medianoche se siente en el suelo, quita los zapatos, empieza a decir la tefilá con toda la emoción, con toda la kavaná, con lágrimas, llorando. El Señor escucha de su recámara que el visitante está llorando. Dijo, seguramente algo le pasó, no sé, a lo mejor no se siente bien. Baja a ver qué pasa con él. Y lo ve en el piso llorando. Dice, no, ¿qué pasó? Te caíste de la cama, te sientes mal, te necesitas una ayuda. Dice, no. Luego te digo, sigue llorando, sigue con la tefilá. Cuando termina la tefilá, el Señor está ahí preocupado. ¿Qué le puedo ayudar? ¿Qué tiene? Dice, no, estoy llorando por la destrucción de Beit HaMikdash y pidiéndole a Dios que venga Mashiach para que vamos de nuevo a tener la Geulá Shleimá, Beit HaMikdash, Bimera, Biyameinu, vamos todos a Jerusalén con el Mashiach.
Y luego se mete así a la plática de esto, él ya empieza a imaginar, y el Mashiach que ya está, empieza a describirle cómo estuvo el Beit HaMikdash cuando estaban los Kohanim be'avodatam, los Leviim beduhanam, Israel be'ma'amadam, la belleza del Beit HaMikdash y todo el servicio, y cómo el Yehudí llegaba al Beit HaMikdash 3 veces al año, y se salió con una impresión que le llenó con energía espiritual hasta la siguiente vez. De esa manera la persona se fortaleció la fe en Dios, y en eso le pregunta, y Bezrat Hashem, cuando mañana en la mañana viene Mashiach, quisieras también venir con nosotros a Jerusalén? El Señor, que era un judío así muy sencillo, muy simple, un campesino, él dijo, sabe que yo no sé, tengo que consultar con mi esposa, voy a preguntarle. Entonces va con su esposa y a los 10 minutos regresa y le dice, no, ¿y qué te dijo tu esposa? Dice, no, mi esposa dijo que mejor no, porque ¿qué hacemos? Aquí tenemos todas las gallinas, tenemos los borreguitos, tenemos las vacas, tenemos todo lo que campo cultivado, ¿cómo vamos a dejar todo esto y vamos a Jerusalén? Nosotros no nos conviene. Le dice, pero mira, tú sabes que aquí donde vivimos nunca el Yehudí tiene seguridad, siempre hay peligro de un pogrom, ya tenemos tanta historia tan llena de sangre judía que se ha derramado, nunca estamos aquí, nos sentimos en casa, en cualquier momento los goyim aquí nos maltratan. Entonces los cosacos, era la época de los cosacos que hacían muchos pogroms. ¿No crees que con todo lo que tenemos aquí, con todas las gallinas y todo, pero vivir en nuestro país con el Mashiach, con tranquilidad, con seguridad, vale más que vivir aquí con la amenaza de los cosacos? Dice, ¿sabes qué? No sé, la verdad, déjame ir a consultar con mi esposa. Va con su esposa y a los 10, 15 minutos regresa y le pregunta a Rav, ¿no? ¿Y qué dijo la esposa? Dice la esposa, dice el Señor, mi esposa dice que mejor cuando venga Mashiach, que lleve consigo a todos los cosacos y a todos los goyim, que nos deje aquí en paz. Mejor que vayan ellos a Jerusalén, nosotros nos quedamos con estas cosas. Desgraciadamente esto es un chiste que muestra la parte de la realidad. O sea, hablamos todos que venga Mashiach, que vamos, Bimirabi Ameinu, que venga todos los días, 3 veces al día decimos, Yehi Ratzon Mifanecha Hashem Elokeinu V'Elokei Avitiv Shibane Beit HaMikdash Bimirabi Ameinu V'Sham Na'avodcha Be'ira Ki Me'olam Uchshanim Kadmoniot, y ahí vamos a ir todos para servirte con temor, como los días anteriores, como los años antiguos de antes. Queremos que vuelvan a regresar a aquellos tiempos. ¿Qué tanto realmente estamos con una voluntad de que esto llegue? La mera hora cuando va a llegar Mashiach, quién sabe cuánta gente van a querer ir con él, dejar sus cosas e irse. Sobre Jafetz Haim cuentan que él siempre llevaba consigo un maletín o una petaca. Donde iba de viaje, siempre tenía algo que lo llevaba con él siempre. Y a uno de sus alumnos quería saber qué es lo que lleva él. Parecía como este portafolio que tiene las claves para la bomba atómica, que el presidente de Estados Unidos nunca se aleja de ellos, siempre hay alguien atrás de él con esto. O sea, ¿qué trae ahí? Una vez así, cuando no se dio cuenta, se lo abrió y vio. ¿Qué traía ahí? Traía un traje nuevo, limpio, o sea, nuevecito ahí que traía. Le preguntó, ¿para qué traes siempre contigo ese traje? Nunca lo usas. Esto lo tengo que llevar conmigo porque si es que llega Mashiach, no puedo yo que me encuentra desprevenido. Yo necesito tener las condiciones para estar listo en cualquier momento y ni modo que voy a ir a acompañar a Mashiach con lo de diario. Necesito tener, o sea, ni modo que voy a estar así de fiesta en traje de diario. Necesito llevar conmigo. O sea, Jafetz Haim realmente estaba presente, tenía presente esta fe, no fue de palabras, sino realmente, y esto, poca gente está en ese nivel, como Rav Levi Yitzhak Nibar dicho, que cuando una vez mandó la invitación a la boda de su hijo, escribió ahí en la invitación, invitamos a todos a la boda de mi hijo, que va a ser en tal día, tal hora, en la plaza principal de Jerusalén, ahí en la ciudad vieja de Jerusalén, y ahí había un asterisco, y abajo en letras chiquitas decía, si acaso no llega Mashiach hasta esa fecha, va a ser la boda aquí en Bardichev, en tal salón.
Pero esto estaba en letras chiquitas hasta abajo, con un asterisco, una observación nada más, como si acaso sucede. Pero la invitación era para Jerusalén. O sea, la fe era realmente fe completa. Y si tendríamos esta fe, deberíamos entonces de manifestar el luto de Jerusalén en forma más presente, más notoria. El hecho que lo tenemos por ahí muy lejos de que esté presente en nuestra subconsciencia, muestra que la fe tampoco es una fe completa. Sí, otro mashal que traen estos sabios de un padre con su hijo que estaban caminando en el bosque y no tenían que comer. Entonces, como no tenían que comer, cualquier hierba que encontraron la arrancaban y la comían, pero era una hierba en la que encontraron hierba venenosa que les producía dolores de estómago. Entonces el niño empezó a llorar, me duele el estómago. Pero conforme va el tiempo, el cuerpo se acostumbra y a poco se acostumbró y dejó de sentir. El día que dejó de sentir los dolores, dejó de llorar, el padre es el que empezó a llorar. Si el niño ya no siente el dolor, significa que desgraciadamente ya nos hicimos parte del bosque, ya de aquí nos salimos, ya nos hicimos parte de aquí, ya nos sentimos que no es nuestro lugar. El día que Am Israel dejó de llorar por Beit HaMikdash, esto es preocupante, quiere decir que ya no sentimos la falta que nos hace el Beit HaMikdash. El Ramá, Rabbi Moshe Isserlich, escribe en uno de sus libros, Torat HaOlah, si no mal recuerdo, una historia sobre Platón, el gran filósofo Platón, y el profeta Irmiyahu, que cuenta él que Platón llegó a Jerusalén, era la época de la destrucción del Beit HaMikdash, del primer Beit HaMikdash, y encontró a Irmiyahu Anabí, que estuvo ahí sentado al lado de las ruinas del Beit HaMikdash, en el piso, llorando. Todos los días estaba ahí Irmiyahu llorando, lamentando la destrucción de Jerusalén. Cuando Platón lo vio, Irmiyahu era famoso, era como gran sabio, el profeta Jeremías, se le acerca a Platón y le dice: no entiendo por qué lloras, estamos hablando, por más grave, por lo peor que sucedió, se destruyó un templo, piedra y madera. No corresponde a un sabio como tú llorar por cosas materiales, por una piedra, por una casa que se destruyó, se construirá uno nuevo. Llorar tanto por una casa para un sabio como tú. Y además le pregunta: ¿y qué te sirve llorar? ¿A poco con tu llanto vas a lograr algo? Irmiyahu le contestó y le dijo: yo sé que tú eres un gran filósofo, quisiera saber si tienes algunas dudas filosóficas que no pudiste nunca resolver. O sea, los que te quedaron, yo sé que tú has resuelto muchas dudas, te has explicado con tu sabiduría, resuelto muchos de los problemas esenciales, existenciales de la vida, del mundo, pero a lo mejor te quedó alguna duda que con toda tu sabiduría no pudiste resolver. Dice: claro, yo tengo varias dudas que yo todavía no encontré la solución, o sea, por más que le busco. ¿Por qué no me los comentas a ver si yo te lo puedo resolver? Y Platón empieza a exponer todas sus dudas filosóficas y Irmiyahu los resuelve y los explica como si fuera cualquier cosa, o sea, como si no fue ninguna cosa complicada. Se queda tan impresionado Platón que le dice al final, así cuenta Ramá: me quedo muy asombrado de tu sabiduría, que tengo la duda ahora, mi única duda que me queda es si tú eres un hombre nacido de mujer o que tú eres un ángel. Es la duda que ahora me queda después de ver tanta sabiduría. Irmiyahu le contesta y le dice: quiero que sepas que toda mi sabiduría la tengo gracias a esta piedra y madera. Ahora, si me preguntas por qué lloro, ¿cómo no voy a llorar por algo que me dio la oportunidad de tener esta sabiduría? Toda nuestra sabiduría depende
de este lugar, de esta piedra que tú dices que por qué lloro por esta cosa material. No es material. El nivel de Am Israel, la destrucción de Beit HaMikdash, no hay forma de compararlo con lo que había antes. Es completamente otra historia. Ni idea tenemos del nivel que estuvimos y qué es lo que perdimos. Y sobre tu otra pregunta, si mi llanto mis lágrimas van a ayudar a corregir algo, esta sí no te la voy a contestar porque no me vas a entender. Dicen los comentaristas, ¿por qué no la contestó? ¿Qué es lo qué respuesta hay sobre esto que no iba a entender? La respuesta es muy sencilla. Él creía que Yirmiyahu está llorando por el pasado, pero la realidad era que Yirmiyahu no lloraba por el pasado, Yirmiyahu lloraba por el futuro, y es lo que no va a entender. Porque ustedes pensaban Yirmiyahu, Platón con toda su sabiduría, el que no tiene fe, que todo viene de Dios, no entiende cómo un llanto puede ayudar para el futuro. Se entiende que el llanto siempre es por la tristeza del pasado y pregunta entonces para un sabio como tu tamaño no corresponde que llores por el pasado, igual no te va a ayudar de nada. No, nosotros no lloramos por el pasado, lloramos por el pasado porque con esta cosa, con esta manifestación vamos a lograr el futuro. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve que uno realmente le importa lo que se había perdido, entonces dice a esto le vale la pena darle lo de nuevo. Pero si uno no llora por el pasado, no va a tener el futuro. Pero para poder entender eso, primero uno tiene que entender que todo viene de Dios. Y que todo lo que ocurrió, si es que lo perdimos, no es un accidente, no es una causa de fuerza mayor, que como un destino, sino es algo programado por Dios, por alguna razón. Y lo que tenemos que hacer es corregirlo. Y a esto llegamos a lo que dice la Gemara, Halme Avda Aretz, así pregunta la Gemara en Masejet Baba Metzia. Daf Peyei Hamud Bet, Halme Avda Aretz. ¿Por qué realmente perdimos Beit HaMikdash? ¿Cuál fue la causa y la razón de que hemos perdido Beit HaMikdash? Y el pasuk dice, así dice la Gemara, Kadosh Baruj Hu mismo contestó, a los Vam Torati, por haber abandonado la Torah. Y viene la Gemara y explica qué significa que abandonaron la Torah. ¿A poco no estudiaron Torah? No, dice la Gemara, estudiaron Torah. ¿Pero qué es lo que dejaron? Al Shelob Berhu Batorah Tchila. Estudiaron Torah, pero nunca dijeron la Brajá, Birkot Torah, las cuales decimos siempre antes de acercarnos a la Torah. Cada mañana en los brajot decimos Shakichanu, Bemitzvotav, Betzivanu, la Asok Bedivrei Torah, una Brajá. Cuando subimos a la Torah decimos Asher Bachar Banu Mikol Amim Menatan Lanu Torato. Esta Brajá no la dijeron. Y esto Dios lo considera que abandonaron la Torah y por eso se destruyó la tierra de Israel. Dos preguntas hay sobre este tema. Uno, ¿cómo puede decir la Gemara que es por haber abandonado la Torah o por haber dejado de decir la Brajá? Si en otro lado la Gemara trae que la generación que se destruyó el Beit HaMikdash, el primer Beit HaMikdash hablando, habían hecho Avodah Zarah, Gilu Arayos, Shfichut, principalmente Avodah Zarah, y aquí dice otro motivo, como una contradicción. ¿Cuál es el motivo? ¿El motivo es por haber hecho Avodah Zarah, Gilu Arayos, Shfichut, o el motivo es por no haber dicho, por abandonar la Torah? Dos, ¿cómo por no decir la Brajá se les considera como si abandonaron la Torah? Ok, no dijeron la Brajá, es un detalle, pero finalmente, al final de cuentas, estudiaron Torah, cumplieron la Torah. ¿Esto es suficiente motivo para que se destruyera el Beit HaMikdash? Ok, dejaron de cumplir un detalle. Finalmente los brajot no son midoraita. Los brajot que decimos, todos los brajot fuera de Birkat Hamazon, que es de oraita, todos los demás brajot son decretados por Jajamim. Entonces, faltó uno de los detalles de decir brajá. Esto es el motivo para que se destruyera el Beit HaMikdash. Esto ya se le considera osvame torati de haber abandonado la Torah. Y aquí una tercera pregunta que es relacionada con la segunda. ¿Cuál es la lógica? Si ya son gente que estudian Torah, si ya son gente que la cumplen, ¿cuál fue la idea de no decir la brajá? Esto sí es como algo que no se entiende. Hay gente que no dicen brajá, es porque no dicen ni brajá, ni estudian Torah, por eso no dicen brajá. Pero que estudian Torah y que brajá no digan, esto sí no se entiende. Así como el Rav de Ponovich, el Rav Kahneman, siempre cuando llegaba Yom Ha'atzmaut en Israel, en la yeshiva de Ponovich, siempre hay discusión. Hay gente que... Hay tres
corrientes. Hay una corriente que dice que es un día normal, no quieren reconocer este día como día que tiene alegría o importancia, entonces siguen diciendo hasta Tajanún como cualquier día. Hay otra corriente que es al contrario, dicen que es un día de gran alegría, es un día de fiesta, hay que decir Alel con braja. Rav Kahneman dijo, yo tengo una tercera corriente. Y él dijo así, yo hago lo que hace Ben Gurión. Ben Gurión, ¿qué mejor que alguien más sionista que Ben Gurión? ¿Conocen? No conocen, es el fundador de esta. Lo que él hace, yo hago también. ¿Qué hace Ben Gurión? Le preguntaron. Dice, según tengo entendido, Ben Gurión no dice ni Tajanún ni Alel. No dice ni uno ni el otro. Yo también. Yo no digo Alel porque Tajanún digo. O sea, se entiende a uno que no dice nada, o se entiende a uno que hace todo, pero estudiar Torah y no decir braja, esto como que no tiene sentido. ¿Cuál es la idea? La explicación de esto es, cuando la Gemara pregunta al Me'avda Aretz, no pregunta cuál es realmente la causa de la destrucción. La causa de la destrucción es, como dice la Gemara en otro lado, por haber hecho Avodah Zarah, Gilui Arayot y Shfichut Damim. Eso es la causa. Porque esos son los tres pecados realmente más graves que hay. Idolatría, asesinato y lo que es la inmoralidad o adulterio. Esos son los tres pecados más graves, y esto sí es causa para que se destruyera Yerushalayim, que sí que Am Israel está completamente abandonó lo que es el camino de Dios. Entonces, ¿qué clase de servicio divino? Viniendo a Beit HaMikdash, haciendo Korban, decir Ashanu Bagadnu, cuando fuera se está haciendo Avodah Zarah, Gilui Arayot y Shfichut Damim. Esto es la causa. Cuando la Gemara pregunta al Me'avda Aretz, la pregunta es, ¿qué es lo que provocó que lleguen a hacer Avodah Zarah? Am Israel no baja de lo más alto a lo más bajo de golpe. Hay algo que los trajo a este nivel tan bajo. Al Me'avda Aretz, ¿cuál fue el catalizador, la razón por la cual llegaron a esta pérdida, a este nivel inferior de Avodah Zarah, Gilui Arayot y Shfichut Damim? Y ahí es donde viene Dios y dice a los Zvame Torati, por haber abandonado la Torah. ¿Qué significa abandonar la Torah? Cuando ellos nos dicen la brajá, esto significa que siguen estudiando Torah, pero toman la Torah como si fuera Jochma, como un reto intelectual, como un medio de crecer intelectualmente o culturalmente, como cultura. Hay mucha gente que dice, Am Israel tiene una cultura preciosa. La Torah es una cultura. La Torah no es cultura. La Torah no es un libro de sabiduría. No es una obra de gran inteligencia. La Torah es un modo de vida. La Torah es la esencia de la vida del Yehudí. Estudiándola, profundizando en ella, sin practicarla, sin llevarla a la práctica, esto significa Uzvame Torati. ¿Por qué? Porque se alejaron de la Torah y la tomaron como una cosa intelectual nada más. Pero no como Torah, porque Torah significa como guía. Moré es uno que te guía, no nada más algo que te hace crecer el conocimiento. ¿Tiene algo que ver con lo que estudiamos en Mikabot? Se retiraron, tuvieron como confianza. No, eso es otro punto. Shelo birchu b'Torah, ¿cuál es la braja que decimos? Shel kitshanu b'mitzvotav etzivanu la asok b'divrei Torah. La asok b'divrei Torah significa no solamente estudiándola, ocuparse en ella, ocuparse con ella. O sea, que esto sea nuestra forma de vida. Por eso nos dijeron la braja, porque la braja te obliga a aceptarla como tu modo de vida. Querían la Torah, querían mucho la Torah, pero no la querían aplicar. Esto se manifestó con no decir la braja, no como una cosa que se lleva a la práctica, sino como algo muy interesante, un conocimiento muy elevado. ¿Cuál es la...? No, que dice que hay una que dice que porque en realidad el Beit HaMikdash se estudió por Sinat Hinam. Es el segundo Beit HaMikdash. Son dos Beit HaMikdash. Estamos hablando ahorita del primero. El segundo, vamos a llegar ahorita al segundo. Vamos a llegar a hablar del segundo. Sinat Hinam es el segundo. Entonces,
Cuando Am Israel entiende que la Torah es su modo de vida, entonces merece que haya un Beit HaMikdash, porque ¿cuál es el propósito finalmente de Beit HaMikdash? La Gemara en Masejet Shabbat dice que el propósito de Beit HaMikdash era traer la Shekhinah a Am Israel. Cuando dice la Torah, Michutz le parochet ha'edut, la palabra edut significa testimonio. Beit HaMikdash, con su funcionamiento, con todo lo que había y era un testimonio, una manifestación que la Shekhinah, la divina presencia, está entre nosotros. O sea, nosotros vivimos en un mundo donde se nos pide tener fe que Dios lo maneja, pero no lo vemos. O sea, tenemos nosotros que buscar a Dios. Beit HaMikdash te permitió entrar al Beit HaMikdash y quedar la impresión de la presencia de Dios sin tener que buscarlo tanto. Por eso cada vez que entraba uno al Beit HaMikdash, salía con esta impresión y ya no le costó trabajo servir a Dios hasta la siguiente vez que iba al Beit HaMikdash. Era idut, había un testimonio en la forma como el canto de los Leviim y de los milagros que había en Beit HaMikdash, lo que la Mishnah en Pirkei Avot trae, 10 milagros que existieron constantemente en Beit HaMikdash. Meolam lo Isriach Besar HaKodesh, nunca se movió la columna del humo, nunca se vio una mosca en Beit HaMikdash, a pesar de que era un rastro enorme. ¿Han estado alguna vez en un rastro? Entonces, en un rastro, los que yo estuve por lo menos aquí en México, es para no querer comer carne después. El Beit HaMikdash era como una farmacia, o sea, como una sala el quirófano, sí, Las mujeres nunca abortaban. O sea, entonces el que entraba ahí vio esto, se dio cuenta, o sea, se sintió, se notó que la Shekhinah está ahí. Por eso se llama Mishkan, lugar para la Shekhinah, una habitación para la Shekhinah. Pero cuando Am Israel puede merecer a que la Shekhinah realmente repose entre ellos, cuando Am Israel por su parte hace lo necesario para traer la Shekhinah, y esto es únicamente, exclusivamente, si lleva una vida donde la Torah no es Jochma, sino realmente Torah, y esto se debe de manifestar con la brajá que se dice antes. Yo estudio Torah no porque me interesa, porque me es muy curioso, me gustan las cosas de intelectuales, sino porque entiendo que es mi obligación de llevarla. Si pasamos al Beit HaMikdash, el segundo Beit HaMikdash, la Gemara dice que fue por Sinat Chinam, por odio sin motivo que provocó la destrucción del Beit HaMikdash. La Gemara trae una historia bastante conocida, la historia de Kamsa y Bar Kamsa. ¿Cuál es la historia? Brevemente, había un señor que tuvo que hacer una fiesta, quiso hacer una fiesta por un banquete, y mandó invitaciones a todos sus amigos. Entre ellos él tenía un amigo que se llamaba Kamsa, así se llamaba el amigo. Mandó la invitación con el correo, pero era un correo como conocemos aquí, no se fijó suficiente, y como había otra persona que tenía un nombre parecido, se llamaba Bar Kamsa, se equivocó y entregó la invitación que estaba con el destino para llegar a Kamsa, se la entregó a un señor llamado Bar Kamsa. Se equivocó. Bar Kamsa justo era el peor enemigo del señor que hizo la fiesta. Pero al recibir la invitación, se sintió muy bien, dijo, seguramente el señor quiere ya terminar el problema, quiere conciliar conmigo, ¿por qué no? Adelante, voy a la fiesta. Fue a la fiesta. El señor de la fiesta no sabe nada, ¿sí? De repente ve a un enemigo, así de los peores enemigos que tiene, entrando a la fiesta, y el señor viene con toda la mejor disposición, entendiendo que había invitado. Entra a la fiesta, se le acerca al dueño de la fiesta y dice, señor, ¿tú qué haces aquí? Vámonos para afuera. Dice, pues sintió muy avergonzado, ofendido, y muy mal frente a toda la gente. Dice, sabes que no me hagas esto, te voy a pagar todo lo que voy a comer, pero no me corras aquí, no me hagas pasar por esta vergüenza ante todos. No, por ningún motivo, tú vete afuera. Dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a pagar
la mitad del banquete, pero no me corras de aquí. Por ningún motivo, vete para afuera. Te voy a pagar todo el banquete, con tal de que me dejes a comer. Digo, ¿hasta dónde llega aquí el odio? Que esté dispuesto, o sea, le ofrecen todo el banquete y no acepta y lo agarra en la mano y lo lleva y vámonos, lo corre para afuera. Y el Señor salió furioso, obviamente, y dijo, yo voy a tomar venganza de él y de todo Am Israel, porque realmente en este banquete había mucha gente, nadie reaccionó, nadie dijo nada, todos vieron. ¿Qué hizo? Fue con el emperador de Roma, le dijo, mira, rebelaron los Yehudim contra ti, Mardu becha Yehudai, así dice la Gemara, hicieron una revolución. Dice, compruébamelo, dice, te voy a comprobar. Si tú me permites llevar un corbán, tu nombre, el emperador de Roma, al Beit HaMikdash, si ellos lo aceptan, qué bueno, pero si no, eso sería la señal que ya decidieron rebelarse contra ti. Lleva el corbán, el emperador aceptó, en el camino le puso un defecto, pero un defecto ligero, algunos dicen los labios, otros jajamim dicen que fue en el párpado, que eso es un defecto que para los goyim, en sus korbanot, no se considera defecto, ellos no lo consideran como defecto. Para el Ajá sí se considera defecto. Llegando a Beit HaMikdash, dijo, es un corbán de parte del César. Entonces todos los jajamim dijeron, pasamos el corbán para no tener pikuach nefesh. Había uno del Cohen que era así muy estricto, Zharia ben Afkilas, dijo, si vamos a ofrecer este corbán, ¿qué van a decir? ¿Qué van a aprender? Van a aprender una halajá, que un corbán es kasher, aun que tenga ese defecto, y es muy mal, van a aprender de aquí mal, van a creer que está bien el corbán así. No podemos ofrecerlo. Sí, Beití, Beit Tfilá y Karel Echol Amim, así decimos. O sea, el Beit HaMikdash era para todas las naciones. Entonces, dijeron, por lo menos sabe que vamos a matarlo, para que no vaya ahorita a decir al César que no ofrecimos su corbán, porque si no ponemos una de las dos, o lo ofrecemos o hacemos que no pueda ir a acusarnos. Dijo Rav Afkilas, no podemos, porque si lo vamos a matar, ¿qué van a aprender la gente? Que uno que le puso un defecto al corbán es pena de muerte, cuando tampoco es no merece pena de muerte. Entonces, al final de cuentas, no ofrecieron el corbán, ni lo mataron, regresó con el César y mostró que los judíos se rebelaron contra él. Y ahí empezó toda la guerra y se destruyó Jerusalén en Beit HaMikdash. Viene Hatam Sofer. Hatam Sofer hace una pregunta. Primero hay una pregunta antes de Hatam Sofer. La Gemara dice, por Kamsa y por Bar Kamsa se destruyó Jerusalén. La gran pregunta es, ¿qué hace Kamsa? O sea, ¿por qué la Gemara lo menciona como uno de los responsables de la destrucción de Jerusalén? Bar Kamsa entiendo, porque él estuvo involucrado, o sea, lo invitaron, lo corrieron, fue y acusó, denunció y provocó la destrucción. Pero Kamsa ni siquiera apareció. La única participación que tuvo en la historia es que le prepararon una invitación que nunca le llegó. Entonces él, ¿qué? Pero ¿cómo? Él puede decir que Kamsa nunca participó, nunca recibió su invitación, le hicieron una invitación que nunca le llegó. Entonces, ¿por qué la Gemara dice por Kamsa y Bar Kamsa? Como que se nota como que la parte de la culpa tiene Kamsa también. ¿Qué culpa tienes? Él nunca estaba enterado de lo que estuvo pasando. Dicen de ahí, aprenden los Palei Musar una lección. Dicen, si tú eres verdaderamente un amigo, debes de ir a participar en su fiesta, aunque no te haya llegado la invitación. Entonces, Kamsa, a pesar de que en forma pasiva, no en forma activa, también participó en todo esto. Porque el problema de la generación no solamente era el odio gratuito, sino que la amistad tampoco era amistad auténtica. O sea, ahí sí empieza. Cuando la amistad es verdadera, entonces tampoco llegan a un nivel de odio tan fuerte. El odio tan grave llegó porque comenzó con por culpa de Kamsa, digamos que Kamsa y Bar Kamsa, los dos, pero estamos hablando de un caso particular, de una historia en el conflicto de dos personas. Pero esto no muestra que toda la generación estaba afectada o contaminada con esta actitud. Entonces, no puede ser que por culpa de dos personas se destruya Jerusalén y Beit HaMikdash. Es demasiado importante para que por dos personas no podemos depender de cada persona. Es la primera pregunta. Segunda pregunta,
que hace el Hatam Sofer es que ¿cómo puede decir la Gemara que es por el odio gratuito si en otro lado la Gemara dice otro motivo por la destrucción del Beit HaMikdash? El segundo ahora hablamos. La Gemara dice en otra ocasión, ¿cuál es el motivo de que se destruyó el Beit HaMikdash? Segundo, al she'emidu divrehem al din Torah, por haberse fijado siempre en el din de la Torah, y no haber hecho siempre lo que se llama lifnim meshurat hadin. O sea, no actuar con rajamim, siempre actuaron con el din, de acuerdo a lo que es el din. Entonces, entonces, es una contradicción. ¿Cuál es el motivo verdadero? ¿El motivo es por haberse parado sobre el din? ¿O el motivo es por la historia esta de Kamsa y Bar Kamsa? ¿Cuál es si aplicó el din completo? Vamos a ver. Viene Hatam Sofer y explica de la siguiente manera. Dice así. Primero tenemos que entender que no es una casa particular, porque todos los Dolei Israel estaban en esta fiesta. Así, y al estar ahí, viendo lo que pasa, sin decir una palabra, sin llamar la atención, sin pararlo, entonces el problema no es de él, el problema es de todos los Gdolei Israel. Y los Gdolei Israel representan al pueblo. Si los grandes entonces no defienden, entonces ya ¿qué podemos esperar de los chicos? Imbarazim naflash aleve, dice el Naví, mayagidu ezovei akir. Si ya los cedros del Líbano ya se están quemando, ya la hierba ya se quemó desde mucho. Entonces ahí viene la tercera pregunta. Si los Dolei Israel realmente estuvieron ahí, ¿cómo podemos entender que realmente no hicieron nada? O sea, ahora realmente, ¿cuál es la explicación? No puede ser que estaba tan bajo el nivel de Am Israel que sus grandes maestros no reaccionaron ante una actitud de ese tipo, de esta índole. No comprendemos una cosa así. Estamos hablando de una época donde los Deleis eran verdaderos Dolim, no se repartían títulos así y nada más. Época de Tanaim. Entonces, ¿cómo se puede entender que realmente no dijeron nada? Viene el Hatam Sofer y explica. Y dice así. Hay una contradicción en la Torah. Por un lado, la Torah dice, Lo tisna et achija bilbabej. No odiarás a tu amigo, a tu hermano en tu corazón. O sea que está prohibido odiar a un yehudi. Es una prohibición. O sea, y si realmente tienes coraje con alguien, debes de trabajarlo y dominarlo y no llegar a odiarlo, porque si lo odias, estás transgrediendo una de las leyes de la Torah. Pero por otro lado, la Torah en Parashat Mishpatim, cuando la Torah habla de la obligación nuestra de apoyar uno al otro, dice la Torah, Kitir'ech amor sonaja baderech robetz tachat masao vejadalta me'azov lo azov ta'azov imo. Si tú ves el burro de tu enemigo, pero no enemigo, dice sonaja, aquel que lo odias, cayendo bajo su carga, no dejarás de ayudarlo, sino apúrate en ayudarlo a volver a levantar su burro y cargar. De tal modo es esta obligación de ayudar a la persona que odiamos, de que, dice la Gemara, o sea, tienes dos personas que justo pasaron por esta situación, los dos al mismo tiempo. Uno es tu mejor amigo, el otro es tu peor enemigo al cual lo más odias. Y los dos tienen este mismo problema, a los dos se les cayó el burro, a los dos se les compuso el coche, es lo mismo. ¿A quién le tienes que ayudar primero? A tu enemigo, dice la Gemara. Al cual odias. Así dice la Torah. Viene Hatam Sofer y pregunta, pero ¿a poco la Torah nos da alajot para casos que no pueden existir? ¿Cómo puede existir un caso así, de que tú ves el burro de la persona a la cual odias, si la Torah nos prohíbe odiar? No puede, o sea, es una contradicción. No es la primera vez que la Torah da leyes para cosas prohibidas. ¿Cómo? A ver. Una persona que se casa con su mamá está prohibido, pero sin embargo dice, si esto pasa, eso es lo ley. No, pero esto no es lo mismo. Porque allá la Torah dice que está prohibido y cuál es la pena al caso de hacerlo. Pero no te dice en caso que hay una persona que ha estado con su mamá, ¿sí? Entonces, tiene que ahora, ¿está obligado en Kibbutz Avraham o no está? Ahora, ¿cuál es la relación entre ellos? ¿De esposo y esposa o de hijo y mamá? Su obligación es respetarla como mamá o ella es la que tiene que respetar a él como esposo. O sea, esto no existe en la Torah. O sea, dando una hipótesis, cuando ya existiera un caso así, ¿cuáles son los siguientes halajot? Esto ya, o sea, por el mismo caso, ¿cuál es la pena? Sí.
Pero aquí ponemos, ahora está prohibido odiar, pero en caso que hay odio, ahora tienes mitzvah de ayudar. Esto no, ya, para la Jot, ¿para qué? Si no debe de existir ese caso. En caso que odias, lo que había te tengo que decir, deja de odiarlo. Haz chubá, pero no puede existir. En el caso de los palestinos, Bueno, de hecho, perdón, esta pregunta no es de Hatam Sofer, esta pregunta es de la Gemara. La Gemara pregunta esta pregunta. Y la Gemara contesta, ahorita vamos a ver, sí. ¿Qué dice? en el caso de los palestinos, por ejemplo, ellos indicaría que primero deberíamos de buscar... No, estos no son hermanos. los palestinos, Estamos hablando de hermanos. así solamente dentro del... Sí, no, los palestinos hay que Abale Orgehash, Kem le orgó. Estos hay que deshacerlos, sí. Esto es como aquel que tuvo un accidente con una vez pasaba por la vía del tren y vino el tren así, hizo su, ¿cómo se llama? Su silbato y no alcanzó a escapar, le dio un trancazo y estuvo 6 meses en el hospital. Baruch Hashem después de 6 meses se alivia, se recupera y llega a la casa, y la primera vez que llega a la casa su esposa le prepara un té y pone ahí la tetera sobre el fuego, y empieza, se oye el silbato, va y agarra la tetera y la rompe y la hace pedazos, tira, dice esposa, que yo pensé que nada más es cuestión de daño físico, ahora veo que el daño fue más que nada mental. Dice, no, es que a estos hay que matarlos cuando son chicos, o sea, no hay que... o sea, y esto es lo que sucede con los palestinos, no hay que esperar que crezcan y que se... o sea, que... Entonces, la Gemara dice que Tirej amor sonaja, ¿cómo puede ver soné? Hay casos que sí puede ver soné. Si tú viste que el Señor se comporta no como lo corresponde a un Yehudí, o sea, avergüenza su nombre Yehudí con su conducta, tienes permiso de odiarlo. ¿Por qué? Porque a través de esta manifestación de odio, a lo mejor va a recapacitar, a reaccionar. Entonces, hay casos que está permitido. Veraíta vos y no se más, o sea, actúa no como un Yehudí. Sabe que avergüenza el hecho que es un Yehudí. Entonces, dice el Hatam Sofer, con esto se puede entender toda la historia que pasó ahí. Cuando los grandes Jajamim vieron que él lo odia tanto, no podían ellos sospechar que es un odio gratuito. Estaban seguros que es un odio permitido. ¿Cómo puede un judío odiar tanto al otro? Si lo odia tanto, seguramente él vio en este Barcanza, que es una persona que actúa de manera que un judío no le corresponde, que ofende al nombre judío. Y tiene permiso de odiarlo. Y por eso se quedaron callados. Pero esto es porque todos los Golim juzgaron todo al Pidín. Al Pidín, como ellos entendieron, estaba bien. Pero si hubieran actuado el Ifnim Shuratadin, aunque sea que él, digamos, merece que lo odien, pero igual hay un límite hasta donde, o sea, avergonzarlo de esa forma es ya más allá del din, deberían de tener un poco de misericordia con él y no permitir hacer esto. Entonces, coinciden las dos Gmarot. Fue por el odio, verdaderamente fue por odio gratuito. Sí, pero ¿por qué con esto se destruyó Jerusalén? No fue un caso particular, fue por todos los Jajamim. Y todos los Jajamim, ¿cuál fue la culpa de ellos? Shemidu Divrei al Din, por creer que estaba el Pidín permitido y no aceptar de que aún que digamos que el Pidín está permitido, pero había que actuar el que finalmente ni siquiera fue eso, finalmente fue odio gratuito, pero ellos no podían saber. Ellos creían que era odio permitido, pero odio permitido al Pidín, deberían de actuar el Ifnim Meshurat. Vemos entonces que de esto, que para que Am Israel merezca tener Beit HaMikdash, se tiene que mantener un nivel muy alto. Se debe de mantener un nivel de estar pensando en todo momento qué hacer y qué no hacer, o sea, no tomar las cosas a la ligera. O sea que si Am Israel no está en un nivel realmente elevado, donde cada acción nuestra es una acción bien calculada, puede traer finalmente la destrucción del Beit HaMikdash. Beit HaMikdash es una manifestación que la Shekhinah Shorah en Am Israel. Shekhinah Shorah en Am Israel, cuando Am Israel realmente está en nivel que permite que la Shekhinah esté entre nosotros. Y no es cualquier nivel. Esto nos da una indicación. ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Qué es lo que hemos bajado desde que existió Beit HaMikdash hasta nuestras fechas donde estamos nosotros? O sea que cuando había Beit HaMikdash, durante todos estos 420 años de segundo Beit HaMikdash,
y 410 del primer Beit HaMikdash, todavía más elevado. Durante toda esta época, Am Israel mantuvo un nivel sumamente elevado, que permitió manifestar a través de Beit HaMikdash que la Shekhinah está entre ellos. Una vez que la Shekhinah no está entre ellos, que se huyó la Shekhinah de ellos, ya no puede existir Beit HaMikdash, se destruye inmediatamente Beit HaMikdash. Entonces lo que hemos perdido realmente es que la Shekhinah no está. ¿Hay algo, pérdida más grande que esta? Que la Shekhinah no está. Entonces esto es el motivo del luto tan fuerte que había en Am Israel siempre. Y esto, el hecho que no estamos en ese luto, significa que no entendemos esta gran pérdida. Ya no sentimos diferencia, ayer sin Shekhinah y hoy sin Shekhinah. Pero si nosotros realmente hubiéramos entendido lo que significa estar sin la Shekhinah, no podríamos vivir tan tranquilos. Deberíamos de actuar como aquella generación que no quería ni siquiera comer pan ni tomar agua, porque la Shekhinah no está dentro de Am Israel. Por otro lado, y con esto vamos a terminar, estamos en época de Galut, pero Galut, el que no está en Galut no puede llegar a la Geulah. El Maral de Prague dice que Am Israel es el pueblo más Gaul, más redimido que hay. ¿Por qué? Porque es el único pueblo que se siente en Galut. Y mientras se siente en Galut, existe la posibilidad de llegar a la Geulah. Aquel que no se siente en el Galut, no llegar nunca. Aquel que entró a la cárcel, ¿sí? Y ya se acostumbró a estar ahí, ya no se siente mal, entonces nunca va a salir. Aquella persona que está dentro de la cárcel, y digamos uno que era gerente de banco, y lo encontraron con un fraude, pero no es su lugar, lo meten ahí en la cárcel entre gente muy baja, nunca va a sentir ya como parte del lugar, siempre va a sentir la angustia de que no le corresponde estar ahí. Y eso significa que aún estando adentro, tiene algo de Geulah, está afuera. Cuando hay otras personas que están afuera, realmente corresponden para estar adentro. Entonces la Geulah significa el hecho, empieza la Geulah con el hecho que sentimos que estamos en Galut. Y para eso la Gemara trae algo que ocurrió en Masejet Bechorot. La Gemara trae una historia que los ancianos de Atenas, así dice la Gemara, los grandes sabios griegos, los ancianos de Atenas, preguntaron a Rabbi Yoshua ben Hanania. Él siempre tenía discusiones con ellos, porque ellos querían demostrar que son sabios, que tienen sabiduría griega, y siempre les enseñó que su sabiduría es cambio, dinero pequeño, monedas pequeñas a comparación de la sabiduría de la Torah. Entonces ellos les preguntaron, así dice la Gemara, ¿con qué se sala la sal cuando la sal se descompone? O sea, sabemos que la sal es un conservante, conservador, perdón. ¿Con qué se sala la sal cuando la sal se descompone? Bueno, les contestó él con la shiliá de la mula. La mula, shiliá, ¿qué es shiliá? Es el útero, la matriz, ¿sí? De la mula. Preguntaron, ¿y la mula tiene matriz? La mula sabemos que no produce. Entonces les preguntó él de regreso, ¿y a poco la sal se descompone? Entonces, pero no se entiende, o sea, ¿cuál es el sentido de eso? Podemos estar seguros que no era así de tonterías, o sea, esta discusión debe tener profundidad. De entrada sabemos, porque se trata de gente realmente sabia. Dicen estos sabios que la pregunta de ellos fue acerca del Galut de Am Israel. El Galut, su propósito es componer al Am Israel. O sea que Am Israel salió al Galut como castigo de Dios. Dios no castiga por castigar. Hay dos tipos de castigos. Hay castigos que vienen de venganza. O sea, donde él me hizo esto, yo lo voy a hacer pedazos, ¿no? Yo voy a romper la cara, dice. Ese es un castigo por venganza. Lo mata a uno, ¿sí? Hay otro castigo como el padre castiga a su hijo. No lo castiga por castigar, lo castiga por lo que lo quiere mejorarlo, quiere educarlo. El castigo tiene un propósito positivo. Akadosh Baruj Hu es nuestro padre, entonces cuando nos castiga es porque nos quiere educar. Por eso Akadosh Baruj Hu mismo promete que jamás va a haber un castigo que va a aniquilar a Am Israel, porque contradice el propósito del castigo. Un padre jamás va a matar a su hijo, ¿por qué? Porque cuando lo castiga es para que sea mejor, no para vengarse de él. Entonces le preguntaron si el Galut viene a componernos. Entonces
ahí es donde preguntaron, ¿cómo el Galut puede componer a Am Israel? Si el Galut lo que hace es, lo único es, al contrario, echarlo a perder más. Sí, cuando estaban en Beit HaMikdash. Bajaron de nivel, estando el Galut dispersados entre los pueblos, comunidades pequeñas, sin tener toda esta unión y estas facilidades de crecer espiritual, sin la Shekhinah entre ellos. Peor les va a ir, más para abajo va. Entonces es como decir, ¿con qué se sala la sal? O sea, con la misma sal. O sea, si la sal misma está descompuesta, no vas a conservarla ahora con la misma sal, lo único que vas a lograr es que se echara a perder más. Le contestó que con la matriz de la mula. ¿Por qué? Porque la mula nunca siente el dolor del parto. Aparentemente está feliz. O todos los más animales, todos los más seres vivos, tienen que pasar de vez en cuando por un momento muy duro cuando están ¿cómo se dice? Pariendo. La mula debería ser el animal más feliz. Nunca tiene este problema, nunca sufre para tener hijos. Sin embargo, si le preguntaríamos a la mula, ¿te gustaría tener este dolor del parto o no? ¿Qué diría? Pero claro que diría que sí. Porque esa es la única oportunidad de tener hijos. ¿Y a poco no quiere hijos? Todos queremos hijos. Ustedes saben que la mujer cuando da luz, después tiene que traer un corbán, así dice la Torah. Cuando había Beit HaMikdash, ¿por qué tenía que traer un corbán? Por jurar en juramento falso, dice la Torah. ¿Cuál es el juramento falso? Dice la Torah, porque cada mujer cuando está dando a luz, antes sin todas las tecnologías que tenemos hoy, el dolor es tan fuerte que seguramente jura, jamás voy a tener otro hijo. Pero no pasan unos meses o años y otra vez vuelve a tener hijos, pero juraste que no vas a querer. Bueno, cuando ya conforme va pasando, se va olvidando, otra vez quiere un hijo. No hay algo que más uno quiere que tener un hijo, que tener continuidad. Esto es el deseo más grande del ser humano, ver que él se va de este mundo y no fue en vano su vida, que hay alguien que continúe. Entonces es el deseo más fuerte que hay de tener un hijo. Entonces le preguntaríamos a la mula, ¿te gustaría tener este dolor? Claro que sí, es un dolor que desea. Porque este dolor significa alegría finalmente. De la misma manera, le dice Rabbi Yehoshua ben Hanania, el galut es como el dolor del parto. ¿Sí? Es un dolor, es algo muy, muy doloroso, muy fuerte, muy drástico, que puede ser muy difícil para Am Israel. Pero precisamente esto es la causa y el comienzo de la gran alegría. El parto de la Geulah requiere esta bajada del galut, lo que se llama yeridá letzorech aliyah. El galut es una yeridá. O sea, mi pregunta, ¿va a provocar peor? Sí. También para plantar, para que crezca una planta, primero tengo que poner la semilla en la tierra, se tiene que echar a perder, se tiene que pudrir, y cuando pudre, ahí es donde empieza a salir la nueva planta. Este es el galut, pero hay que tener cuidado, que no se pudre demasiado, porque hay que saber, a mí se tiene que cuidar, que cuando llegue al punto donde ya está lo peor, ya lo más abajo, desde ahí ya tiene que ver que únicamente vaya para arriba, porque si ahí no se detiene y empieza a aprovechar de esta bajeza del galut para volver a recuperar y salir hacia adelante y crecer, entonces puede ser que final Chas v'Shalom podía ir para abajo, pero Dios nos prometió, Ve'av biyotam be'eretz oivehem lo meastim ve'lo gealtim lechalotam leafer briti itam. O sea, hay una promesa que Am Israel, por más galut, más dura, más difícil que va a pasar, jamás se va a pudrir de manera que se echara a perder. Si no puede llegar hasta pudrir la semilla, pero siempre va a ser finalmente como un trampolín para el nuevo crecimiento. Precisamente porque estamos en galut, donde hay tantas dificultades, donde es difícil crecer espiritualmente, se valora y se aprecia cada cosa que hace uno. Una mitzvah que hace uno hoy, a lo mejor tiene más valor que si la hubiera hecho cuando había Beit HaMikdash, donde la Shekhinah está, donde todo está tan claro, tan obvio. Entonces a lo mejor no le costaba a uno trabajo decir la tefilá y de hacer los mitzvot y ponerse tefilín y decir brachot. La Shekhinah está presente. Pero hoy que estamos en el galut, cada brachá, cada mitzvah que cumplimos tiene un valor incalculable.
porque le fue un tzara, de acuerdo a la dificultad, así se aprecia el mérito. Entonces precisamente se necesita el galut para que cada mitzvah que hagamos tenga más valor, que de esta forma se va a traer la Geulah. O sea, cuando Am Yisrael empezó a bajar, había Beit HaMikdash, empezó a bajar, no había otro remedio más que quitarles el Beit HaMikdash, hacerlo más difícil, pero Dios, no, nosotros no podemos pensar así, pero Dios, esto fue su plan. ¿Para qué? Para que Am Yisrael tenga más méritos. Ahora, al estar en Galut, cuando cada Yehudí sube al tren antes de que se le vaya a ir de la estación, o sea, porque hay un momento donde tiene que entender que se acerca y si no está preparado puede perder el tren. Se sube al tren al tiempo y empieza a cumplir mitzvot. Cada mitzvah de estos es un paso gigante hacia la Geulah. De la misma destrucción, Kumitzei, decimos cada viernes a la noche, ¿de dónde? Mitoja afeja, de la misma afeja es la causa, la posibilidad y la facilidad para volver a crecer. Y así termina Megilat Eija. Cuando terminamos en la noche de Tisha B'Av, esperamos que este año no vamos a leer Megilat Eija, o sea que sí, en Tisha B'Av vamos a estar todos en Jerusalén, pero si es que es acaso vamos a leerla, termina con las palabras Hashiveinu Hashem Elecha Benashuva Hadesh Yameinu Kekedem, y después decimos Ki Imaos Meastanu, ¿sí? Katzafta Aleinu Ad Meod, ¿sí? Que es que te enojaste con nosotros y tuviste un gran coraje contra nosotros. Decimos a Dios, y con todo y todo volvemos a decir, se vuelve a repetir la frase Hashiveinu Hashem Elecha Benashuva Hadesh Yameinu Kekedem. ¿Por qué? Porque traen nuestros sabios mashal a uno que tenía un hijo y un empleado, y los dos, encontró que entre los dos hicieron un fraude, le robaron. ¿Qué hizo? Al empleado lo liquidó y lo corrió del trabajo, y al hijo le dio un castigo muy fuerte. Preguntó al hijo, ¿dónde está la justicia? Él, que no es ni siquiera tu hijo, nada más lo despediste y a mí me castigas tan duro. Dice, sí, la diferencia es que con él, ¿qué tengo? Corté relación y se acabó, pero contigo voy a tener que seguir viviendo toda mi vida, sí, seguirás siendo mi hijo. Entonces contigo no puedo despedir, contigo mi única solución es corregirte para que podamos seguir viviendo juntos. Así es, dice, te enojaste mucho con nosotros, pero seguimos siendo tus hijos. Por lo tanto, no tienes otro remedio más que Hashiveinu Hashem Elecha Benashuva Hadesh Yameinu Kekedem.